Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama y lleno de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste la esperanza, y desde aquel momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Cambiaste tú mi vida, me diste la esperanza, y desde aquel momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga. En esta mañana, día martes, Dios les bendiga grandemente a todos los que están en sintonía. Nos saludamos a nuestro hermano José Luis. Dios le bendiga, hermano José Luis. Bendiga a su familia y así a todos los que a través del tiempo se pondrán en contacto con nuestro programa o verán el video, ¿cierto?, que va a quedar grabado. Agradecimiento, sí, que tenemos una vida llena de gratitud. Hay gratitud en nuestro corazón por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no siendo nosotros merecedores, ¿verdad? Dios nos permitió en su infinita bondad, el ser partícipe de este cuerpo. Muchos dicen, ¿con qué podré pagarte? ¿Con qué podré pagar tantos beneficios? Pero es imposible. No hay cómo. No hay cómo. Lo único que nos resta es servirle de buena voluntad, por gratitud, para agradecer la salvación tan grande que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Gracias por ser salvo, gracias por ser partícipe, por parte de la iglesia de Dios, no de una corporación, de la iglesia de Dios, y por entender su palabra. Bien, hermanos amados, conversando con muchos hermanos, no voy a usar la palabra nos solicitaron, sino que llegamos a la conclusión
de poder estudiar la primera carta a los Corintios. Creo que hace falta, hermanos, pasamos por el libro de Hechos viendo muchos detalles. Llegamos hasta cuando Pablo llega a Jerusalén, ¿verdad? Y es apresado, ¿verdad? Y de ahí viene todo lo que, donde tratan de asesinar a Pablo, donde Pablo pide la intervención de César y pide ser juzgado en Roma. Y concluye, ¿cierto?, el libro de los Hechos con la estadía de Pablo en Roma, ya prisionero, esperando, ¿cierto?, la defensa ante César. Pudo defenderse ante muchos reyes y predicar, ¿cierto?, el Evangelio. Por ahí uno dijo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Sí. Él dijo, ni por poco ni por mucho. Yo quisiera que tú pudieras ser como yo, pero excepto estas cadenas. Porque él servía a Dios, pero Pablo pasaba más preso que libre, por decirlo así. Y esto da cuenta, hermanos, que el apreciamiento que él tenía no era porque él andaba delinquiendo o andaba haciendo cosas que eran contra la ley, sino por causa del Evangelio. Agradecemos a Dios por nuestros apóstoles que Él escogió para llevar a cabo la primera parte, ¿cierto? Yo digo siempre como la punta de lanza para abrir los fuegos con respecto al Evangelio. Y luego, ¿cierto?, la extensión de la iglesia mundialmente. Hoy día se ha desvirtuado el Evangelio y por eso que es importante la doctrina, es importante estudiar la Escritura y hacer una radiografía, ¿cierto?, de aquellos que, como dice por ahí Apocalipsis, aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. Es importante exponer esto. Y por eso que hemos llegado a la conclusión de poder estudiar una vez más la carta a los Corintios. Dice, en el nombre de Jesús, vamos a tomar el primer versículo, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Aquí está a quien escribe la carta, por supuesto, inspirada por el Espíritu Santo. Aquí nosotros debemos entender que es Dios, no es que Pablo sea Dios. Dios en Pablo, ¿verdad?, inspirando para escribirle a los Corintios. Dice esta primera carta de Pablo a los Corintios es un llamado a la unidad de todos los que invocan el nombre del Señor. Es posible que Pablo haya escrito desde Éfeso después de irse de Corinto, perdón. Se cree que es la segunda carta que escribió y que la primera no la tenemos. Además, responde a cuestiones que los corintios le preguntan a Pablo en otra carta o a través de un mensajero. Corintio es una ciudad con mucha inmoralidad y Pablo estaba enseñándoles a la iglesia que hicieran un llamado a arrepentirse del pecado y a disciplinar y a excomulgar a aquellos que permanecían en prácticas pecaminosas. En esta carta, Pablo se enfoca en varias cuestiones de la iglesia, divisiones que habían surgido entre ellos, llamado a la unidad y al arrepentimiento, preguntas de los corintios, respuestas del apóstol, corrección de ciertas doctrinas sobre la resurrección y motivación a ofrendar para los creyentes en Jerusalén. Autor, como dijimos al principio, es Pablo, y esta carta es de una fecha estimada aproximadamente del año 56 después de Cristo. Vamos a arrancar con esta carta. Y como dije, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí sí.
En estos dos primeros versículos, hermanos amados, dijimos que al principio el escritor de esta carta es el apóstol Pablo. Nosotros sabemos por las escrituras quién es Pablo. Pablo fue un perseguidor llamado Saulo de Tarso, ¿verdad? Un hombre celoso de la ley judía, de las tradiciones de sus padres, y este hombre, hermanos amados, persigue en primera instancia a la iglesia. También lo vimos en el libro de los Hechos. Un perseguidor acérrimo, un enemigo acérrimo de la iglesia. Ahora, él mismo agrega por ahí en sus escritos, dice que él lo hacía por ignorancia. Siendo un hombre tan elocuente, un hombre tan educado, perteneciente, ¿cierto?, al Sanedrín, perteneciente al fariseísmo. Fue un hombre que persiguió a la iglesia cuando esto, ¿cierto?, cuando la iglesia está en todo su apogeo, ¿verdad? El libro de Hechos habla sobre Pablo diciendo, o Saulo de Tarso diciendo que él consistió, hermanos, en la muerte de Esteban. Entonces, este es el escritor. Pablo después se convierte a Cristo, Dios lo llama en el camino a Damasco, él se convierte, yo siempre he dicho, se convirtió con ropa y todo, y ahora pasa a ser un servidor de Cristo, un servidor del Señor, y empieza a pregonar el Evangelio. Un hombre lleno del Espíritu Santo, es un maestro, ¿verdad? Es un maestro. Pero aquí era un maestro, si era un maestro conforme a la ley, imagínese ahora el Señor educa a Pablo con respecto a la gracia. O sea, Pablo tenía claro los dos conceptos, lo que significaba la ley y lo que significaba la gracia. Pese a que él no estuvo entre los 12, ¿verdad? Los 12 escogidos, los que que eran discípulos y que pasaron a ser apóstoles, la cual hoy día muchos reclaman eso. Hombres de Dios que han crecido, ¿cierto? En número, Dios le ha dado gracia y después se han olvidado de eso, ¿verdad? Luego se posesionan sobre un título que no les corresponde. Dios los llama como ministros. Y es que hay un problema en la iglesia cristiana, lamentablemente, un problema jerárquico. Y como nosotros, muchos salieron de la iglesia romana, hay una cierta imitación, a imitar el catolicismo, aunque muchos salieron de ahí, pero todavía hay cierta falta de entendimiento, hay ignorancia a imitar las cosas del catolicismo. Entonces, este hombre llamado Pablo, de la ciudad de Tarso, escribe esta carta y dice claramente, él, hermanos, confirma, ¿cierto?, su llamado, su ministerio, y dice, Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ahora, en el contexto que él ocupa en los dos versículos, ocupa ya sea a su persona, en su ministerio, pero también lo ocupa en el llamamiento a la iglesia. Deja muy en claro la condición a la que fuimos llamados. Es decir, ¿a qué fue el llamado él? A ser apóstol. ¿De quién? De Jesucristo. Amén. Es el llamado a ser apóstol. ¿De quién? De Jesucristo. O sea, cuando uno tiene claro el llamado, actúa y vive acorde a qué cosa? Al llamado. A usted, por ejemplo, si yo contrato un albañil en una construcción, el albañil tiene que cumplir su llamado. ¿Usted es albañil? Un albañil, yo lo pongo como albañil. Él va a hacer la tarea del albañil y va a cumplir. Luego dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos. Hay un llamamiento ahí de por medio. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso que las cartas son explícitas. La doctrina de la iglesia
no está en el Antiguo Testamento, hermanos amados. La doctrina de la iglesia está en las cartas. Por eso nosotros no podemos comparar Pentecostés, por ejemplo, con el Monte Carmelo, de los 400 profetas, no podemos compararlo con cosas que sucedieron allá en el pasado. ¿Mm? Pentecostés fue, el día de Pentecostés fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre los casi 120 que creyeron a Jesús y que esperaron, que aguardaron ahí aproximadamente 10 días después de la ascensión. ¿Mm? Entonces, en estos dos primeros versículos que estamos examinando, ya no creo que avancemos mucho, pero hay que sentar este precedente para que podamos entender toda la carta. La base, los principios de la carta ya quedan establecidos. O sea, esta carta es de un apóstol de Dios que fue apartado para ser apóstol, llamado para ser apóstol. ¿A quiénes? A aquellos que también fueron apartados, fueron llamados a ser santos, a ser iglesia, a ser pueblo, a ser hermanos, a constituir, ¿verdad?, una agrupación en la cual la cabeza es Cristo. Hoy día, pues, la terminología hoy día en el castellano mm, nos lleva a muchas partes, ¿ves? Pero esto hay que dejarlo claro. O sea, en las cartas normalmente nosotros se escribía la fecha, ¿cierto? Y el remitente al final se colocaba. ¿Mm? Acá tanto el remitente, quien escribe la carta, como el que la recibe, va en primer lugar. Y es, hermano, muy importante entender esto. Es muy importante. Porque nosotros podríamos decir, no, pero es que Pablo le escribió a los Corintios, ¿verdad? Y podríamos, hermano, desmarcarlo, ¿cierto?, de esta situación, que esto no es para nosotros. ¿Mm? Pero leamos tenemos que leer, hermanos, con mucha detención, para no pensar, ¿cierto?, que esto no es para nosotros, hoy día, en pleno siglo XX, en el año 2023. Dice, a la iglesia de Dios, que está ¿dónde? En Corinto, ¿verdad? La iglesia. Pero luego dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Estamos incluidos? Usted y yo como iglesia sí estamos incluidos. No podemos desmarcarnos, hermanos amados, de esa situación. Todo lo que va a escribir Pablo, todas las recomendaciones, la doctrina que está plasmada en esta carta, en la primera carta a los Corintios, y en muchas cartas, es para nosotros, para usted y para mí. Usted es iglesia, yo soy iglesia. A usted Jesucristo le perdonó su pecado, a mí también. Entonces, estas recomendaciones no podemos obviarlas. No, hermano, no. Por eso que es importante que la iglesia, hermanos, empiece a retomar las cartas doctrinales para poder así edificar con perfección, edificar como Dios quiere que edifiquemos. Sí, hoy día en los cultos hay harta entretención, lo cual nosotros llamamos muchas veces espiritualidad, pero también hay mucho misticismo. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque esos pensamientos o esas ideologías de los hombres nos pueden llevar, hermanos, a cometer muchos errores. Y por eso que es importante, hermanos, examinar. Fíjese que los apóstoles cumplieron su rol perfectamente, porque ellos eran guiados por el Espíritu Santo que moraba en ellos. Los iba dirigiendo, los iba guiando, ¿cierto?, a lo que se requería. Por eso es que podemos ver todas las cartas nosotros, hermanos amados, clarito. Ahora, cuando hay cierta ignorancia con respecto a esto, crea un caos y crea una confusión en la mente del creyente. Y por eso que cada vez que aparece, por ejemplo, un bombardeo a Israel, una guerra, nosotros pensamos que llegó el fin.
Hermanos, cuando Cristo habla de los postreros tiempos, por ejemplo, los postreros tiempos, para que usted sepa, empezaron desde que Cristo empezó a predicar. El escritor de Hebreo lo aclara, dice que Dios en otros tiempos habló a través de a los padres por los profetas. Pero en estos postreros tiempos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. En el último tiempo empezaron. Desde que Cristo empezó a predicar el Evangelio. Entonces en ese error a veces, hermanos amados, empezamos a prepararnos, ¿verdad? Pero es que nosotros debemos vivir preparados. Por eso que el Señor dijo que debemos velar, orar, velar, para que no entremos en tentación. Debemos estar preocupados. Tenemos, hermanos, una lucha diaria, continua. Y en estos tiempos se va como acrecentando, como iglesia. Pero entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder soportar? Si en nosotros no hay doctrina, si el conocimiento, hermanos amados, nos va infundiendo fe, el conocimiento de Dios nos va a ir infundiendo fe cada día, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Fíjese, pasamos más de 20 minutos con estos dos textos solamente. Y podemos pasar mucho tiempo más analizando y profundizando estos dos textos, en la cual Pablo, lleno del Espíritu Santo, le escribe a la iglesia de Corinto. En el saludo le clarifica por qué. Porque todo lo que va a venir después, todas las recomendaciones, ¿verdad? Ellos van a tener que sentarla en este asiento. ¿En qué? Primeramente que son hijos de Dios. O sea, ¿por qué yo debo obedecer? ¿Por qué yo debo, hermano, poner la mejilla? ¿Por qué yo debo hacer esto, otro? Es porque yo soy una iglesia, porque yo soy un llamado a ser santo, porque tengo un llamamiento de parte de Dios. Y no hay otra razón. Por eso que la iglesia se ha mundanalizado, porque no entiende el propósito de su llamamiento. No entiende el por qué Dios le ha llamado. Pero vamos a quedar hasta aquí. Vamos a quedar hasta aquí. Ya el tiempo se nos ha pasado raudamente. Hoy es día de labores. Ruego a usted las oraciones por el que habla. También por aquellos que constantemente están visitando nuestro canal YouTube. Compártalo día a día. Hermano, no para, quiero aclarar algo, no para hacerme famoso yo no quiero ser famoso, no me alcanza. El único famoso que vive y reina por siempre es Jesucristo. Amén. Porque si yo quisiera hacerme famoso, entraría a contender con muchos. Con muchos. Y no soy llamado a eso. Gracias al Señor he entendido mi llamado, el por qué Él me llamó. La lucha la mantengo y siempre le pido al Señor que me dé su gracia para seguir adelante. Amén. Oremos por la unidad de la iglesia, para que caigan las envidias, las contiendas, las divisiones, las cuales vamos a ver con el paso de los días al examinar esta carta maravillosa a la iglesia de Corinto. Que Dios nos bendiga en esta mañana y nos guarde a usted, a mí y a todos los que aman este nombre maravilloso de Jesucristo. No se olvide de congregarse. No se olvide de congregarse. Es importante, hermano. Es importante que estemos día a día. No se olvide que la pereza es pecado. Amén. Y usted puede justificarse como usted quiera. Pero Dios conoce todas las cosas. Será hasta mañana, si Dios así lo permite. Lo dejo con este himno maravilloso, Más allá del sol, nuestra esperanza. Ahí está nuestro hogar. Que Dios les bendiga. No se olvide de congregarse hoy día. Amén. Bendiciones. Hasta mañana.